Entonces, pues buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Textos, o su nombre corto, ESPA-Textos, tanto a los miembros regulares como a los nuevos participantes el día de hoy. Esta sería la segunda sesión del semestre 2026-2 y es un placer contar con su asistencia virtual en este foro académico. Les compartimos que este espacio tiene como objetivo reconocer y priorizar el estudio de las lenguas nacionales y en estas mismas líneas buscamos difundir e impulsar la investigación lingüística que se realiza en México y, por supuesto, abrir el diálogo con todos los presentes, lingüistas, estudiosos de las lenguas y antropólogos. Y sobre todo resaltar que este foro incluye formación académica para las y los estudiantes que cursan la licenciatura y que están acercándose a las discusiones lingüísticas y antropológicas. Este seminario es coordinado por el área de lingüística del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Glenda Lizárraga, la maestra Carla Villar, el doctor Octavio León y yo. También colabora la doctora Lilian Guerrero, dado que tenemos un proyecto PAPIT junto con ella, que tiene que ver con estructuras y con nociones cognitivas en lenguas yuto-aztecas. Le doy la palabra a la doctora Glenda Lizárraga para que presente a Leonardo Carranza y a Enrique Palancar, y ella a su vez le dará el turno al doctor Octavio para que prosiga con la moderación. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Gary. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos esta tarde y gracias a Leo, gracias al doctor Enrique Palancar por estar aquí con nosotros. Es un gusto verles y escucharles. Estamos muy emocionadas y emocionados por escuchar esto que van a presentar. Bueno, pues yo tengo el gusto de presentarlos. Para quienes no conocen su trayectoria, voy a presentar primero a Leonardo Carranza. Leonardo Carranza Martínez nació en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, municipio de Temascaltepec, Estado de México, que es una de las principales localidades donde se preserva la lengua matlatzin. Su trayectoria académica y profesional se ha construido en estrecha relación con su comunidad y con el compromiso por la documentación y la revitalización de su lengua. Es licenciado en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural del Estado de México, maestro en lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana Indoamericana en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. También participa como corresponsable en el proyecto de documentación lingüística del Matlatzinca sobre arte verbal, auspiciado por el Endangered Languages Documentation Program, el ELDP, un esfuerzo orientado a registrar, analizar y preservar diversas expresiones discursivas de la lengua, particularmente aquellas vinculadas con prácticas rituales y tradiciones orales. A lo largo de su trayectoria ha combinado de manera constante la investigación académica con la docencia y la traducción. Ha sido docente en la licenciatura en Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural del Estado de México, donde ha contribuido a la formación de nuevas generaciones interesadas en el estudio de las lenguas originarias y en los procesos socioculturales que las atraviesan. Su trabajo de investigación se centra en la descripción gramatical del Matlatzinca, así como en el análisis de sus usos discursivos. En colaboración con el doctor Enrique Palancar, ha publicado diversos artículos académicos en los que se abordan aspectos tanto estructurales como discursivos de esta lengua. Entre ellos podemos destacar La Cruz, un texto matlatzinca, ejemplo del género choyata, lenguaje ritual matlatzinca, en una ceremonia del cambio de mayordomía de San Francisco Oxtotilpan, que acaba de salir en Tlalocan y les recomendamos que pasen a leer. Inflectional Class Interaction in Matlatzinca y Headless Relative Clauses in Matlatzinca, trabajos que contribuyen al conocimiento lingüístico y a la visibilización de esta lengua originaria. Además de su producción académica, también ha participado en proyectos de divulgación y de materiales dirigidos tanto a hablantes como a públicos más amplios. Por ejemplo, ha sido coordinador de la obra Yo hablo Matlatzinca, orientada a la promoción y enseñanza del uso de la lengua. También es coautor del recién publicado libro, junto con el doctor Enrique Palancar, aquí presente, y Alejandro Pedrosa, Conversaciones Matlatzincas, una publicación que recoge y sistematiza intercambios lingüísticos en contextos cotidianos. Su trabajo se distingue por articular el rigor académico con un compromiso sostenido con su comunidad, que contribuye tanto a la documentación lingüística como a los procesos de transmisión, de enseñanza
y de valorización del Matlatzinca en distintos espacios. Cabe mencionar que el Matlatzinca es una de las lenguas más amenazadas en el territorio nacional, así que el trabajo que hace Leo es sumamente valioso e importante. Y bueno, sobre Enrique Palancar, ¿qué podemos decir? Es un conocido y querido académico, eh, muy estudioso de las lenguas otopames, particularmente del otomí. Es actualmente director de investigación en el Centro Nacional de la Investigación Científica, el CNRS de Francia. Tiene una infinidad de publicaciones en torno a las lenguas otopames, en torno a la gramática de las lenguas otopames, particularmente del otomí. Ha explorado diversos temas sobre la gramática de estas lenguas, el tono, la flexión, la morfología, aunque sus principales de trabajo e impacto incluyen especialización en lenguas indígenas, con un enfoque particular en, como he mencionado, en otomí y matlatzinca. También es un investigador y con una trayectoria docente muy amplia, colabora con el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, el CEMCA, y ha sido docente e investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene entre sus contribuciones académicas, podemos mencionar que ha publicado numerosos estudios sobre morfología, sintaxis y tipología lingüística, incluyendo la muy conocida gramática y textos del ñoño, el otomí de San Ildefonso Tultepec. Y bueno, es un académico que no necesita presentación, que todos conocemos y reconocemos por su trabajo y que apreciamos, y que es un honor tener aquí en este seminario. Bueno, pues les agradezco su presencia y les agradezco a todas y todos que estén aquí. Y sin más, le doy la palabra a Tavo, al doctor Octavio León Vázquez. Muchas gracias, doctora Linda. Bueno, buenas tardes a todos, todes, todas. Un gusto saludarlos en esta maravillosa tarde donde vamos a escuchar el arte verbal de una de las lenguas otomangues, ¿no? En este caso el Matlatzinca con el famoso Choyatá, ¿no? Estas partes sobre retos y primeras aproximaciones con Leonardo y con Palancar. Vamos a tener, tienen un tiempo, ¿no? Para poder comentar, exponerlos sobre el tema y posteriormente, terminando, vamos a abrir una sesión de preguntas tanto al público y a lo mejor también preguntas adicionales que tengan en las redes sociales. Pues adelante y un gusto tenerlos. Gracias, agradezco la invitación por las y los compañeros, ¿no? Del Seminario Permanente de Análisis de Textos y por la tan bonita presentación, ¿no? que nos han hecho. Y pues bueno, junto con Enrique hablaremos un poco de nuestra experiencia en torno a la documentación, ¿no? Primero, ¿no? Sobre todo, de este discurso tan conocido para la comunidad matlatzinca, ¿no? Denominado como Choyata, digamos, desde una perspectiva muy general y con un poco tintes antropológicos, puesto que los tintes más lingüísticos, justamente, pues estamos como en ese proceso, ¿no? De desarrollo, ¿no? De incursión, y dado que durante el transcurso les contaremos también un poquito cuáles, como las estructuras, los contenidos, los tipos. Entonces, eso también abre muchas preguntas, ¿no? De incursionar de diferentes maneras a este discurso, ¿no? Choyata, desde la perspectiva lingüística, ¿no? Entonces, pues en términos generales es un poco el objetivo, ¿no? Contarles un poquito esta experiencia, ¿no? Con respecto a su proceso de documentación y, y pues bueno, cualquier comentario, pregunta siempre será bienvenido, ¿no? Para poder tener otras perspectivas, ¿no? Con respecto a no solo a la documentación, sino también, pues, bueno, a las posibles aproximaciones, ¿no? En que se pueden ir trabajando. Bueno, este, bien, pues bueno, solo para contextualizar, ¿no? La comunidad Matlatzinca se ubica
en la comunidad denominada San Francisco Oxtotilpan, ¿no? En el municipio de Temascaltepec, en el Estado de México, ¿no? Y como es muy sabido, pues bueno, es la única comunidad en la que se habla esta lengua, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales, pues bueno, se considera como una lengua en riesgo, ¿no? Porque solamente es una sola comunidad, en la que, pues bueno, se conserva esta lengua, ¿no? Y también bajo esta categorización pues se encuentra el número de hablantes, ¿no? Porque de acuerdo al censo, ¿no? 2020 pues más o menos había 1076 hablantes de Matlatzinca, ¿no? Que es más o menos una mitad de la población en general. Y pues esta lengua generalmente se había descrito, ¿no? O se ha trabajado para las descripciones lingüísticas en torno a un tipo de registro, ¿no? Que generalmente conocemos como habla cotidiana, pero también, ¿no? Como a grandes rasgos o de manera común se había escuchado sobre otro tipo de registro denominado Choyatá, ¿no? Al cual lo hemos categorizado como habla ritual, ¿no? Que entra dentro de este concepto de arte verbal, ¿no? En esta nueva, digamos, en esta teoría, ¿no? De la lingüística antropológica. Y dado que tipo de registro es común en la comunidad, pues bueno, digamos, ha tenido como, digamos, esta facilidad de darse a conocer, ¿no? Porque uno de sus contextos en los que aparece generalmente, pues bueno, es en un contexto público, ¿no? Donde de pronto por ahí se puede, pues digamos, como que tener esa oportunidad de ser ubicado. Bueno. ¿Qué significa Choyatá, no? ¿Cuál es un poco la relación en este sentido? Pues bueno, desde una perspectiva meramente lingüística, nosotros proponemos que la palabra Choyatá proviene de un verbo que es choyá, que es como convencer, ¿no? Realmente es una composición de cho más ya, ¿no? Como del verbo chovi, poner, y ya corazón, ¿no? Entonces digamos, parte de una palabra que ya se ha lexicalizado, ¿no? Y que ahora, pues bueno, se puede interpretar como convencer. Y junto con Enrique, pues establecíamos que el sufijo ta, pues es un sufijo arcaico, ¿no? Relacionado a actividad, ¿no? Es por eso que de ahí se puede interpretar que culturalmente la palabra choyatá se refiere a hacer convencimiento, ¿no? A la práctica, a la acción de convencer, ¿no? Y que, pues bueno, de alguna manera es tan común porque como iremos describiendo, pues bueno, prácticamente ese es el objetivo, ¿no? Cuando decimos que los matlatzincas hacen choyatá, es un sinónimo de los matlatzincas hacen la acción o hacen esa práctica de convencer, ¿no? Y en este sentido, pues el choyatá designa de alguna manera un tipo de arte verbal, ¿no? Que es asociado a prácticas culturales del lenguaje de alto nivel, según Scherzer, ¿no? Y que realmente tiene que ser utilizado en contextos rituales específicos, ¿no? Y también veremos esta parte, ¿no? Que esta acción cultural, ¿no? Está dirigida en algunos, ¿no? Contextos específicos y que, pues bueno, estos pueden ser de alguna manera llevados a cabo tanto en un escenario público como en un escenario privado, ¿no? Porque parte de este principio, ¿no? De convencer, ¿no? Y en ese sentido, este convencimiento pues sirve para eso, para consolidar de alguna manera o establecer el sello con relación al pacto social, no solo de los diferentes actores, ¿no? O diferentes habitantes entre la comunidad, sino también en un sentido a veces familiar, ¿no? O sea, de establecer este pacto social entre familias, ¿no? Entre ciudadanos, ¿no? Y digamos de manera muy general. Y que de alguna manera
manera eso ha tenido un impacto dentro de la comunidad, ¿no? Que es como después se vuelve un sistema como normativo que permite de alguna manera que la comunidad, pues bueno, pueda estar como en paz, ¿no? Como uno de estos mecanismos que propician la paz dentro de la comunidad. Y es por eso que, digamos que si miramos desde esta perspectiva, esta palabra es muy reconocida dentro de la comunidad, ¿no? Es decir, hacer choyatá, hacer la choyatá, ¿no? Implica todo este proceso, ¿no? Y bueno, sabiendo que esta actividad cultural, pues bueno, ha existido, ¿no? Durante todo este tiempo, tal vez un poco en el pasado, un poco más, ¿no? O sea, es una práctica que se solía realizar un poco más, a diferencia de ahora. Se volvió un tema de investigación desde la mirada antropológica, ¿no? Sobre todo para la parte que tiene que ver con sistema de cargos, ¿no? Entonces, es decir, ¿quién legitima el proceso o la normativa asociada al sistema de cargos? Pues bueno, el lenguaje. ¿Y cuál era el uso del lenguaje? Pues el choyatá, ¿no? Porque en ese proceso se buscaba que de alguna manera habría que convencer, ¿no? A las personas para desempeñar un cargo, pero al tiempo que se buscaba ese convencimiento, pues se establecían las relaciones armoniosas, ¿no? Dentro de la comunidad, toda vez que siempre sabemos que un cargo o alguna actividad, pues bueno, puede desencadenar una serie de conflictos, ¿no? Y eso es que justamente que el Choyatá es lo que buscaba, ¿no? Establecer una relación armoniosa a la vez que se convencía o se hacía partícipe a la comunidad en estas actividades, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, digamos, se estuvo trabajando o se estuvo asociando la palabra Choyatá desde esta perspectiva antropológica, ¿no? Y tan es así que, pues bueno, muchos trabajos, ¿no? Que si leemos ahora, que tienen que ver con sistema de cargos, ¿no? Con algunas descripciones generales, pues vamos a ver que aparece esa referencia, ¿no? La gente hace Choyatá, ¿no? Los ciudadanos conocen el Choyatá. Incluso por ahí hay un trabajo de sociolingüística en el que uno de los criterios para ser un buen hablante es eso, ¿no? También el dominio del Choyatá, ¿no? O sea, es decir, tener el dominio del arte del convencimiento, ¿no? Entonces, digamos, siempre había sido mirado desde esta perspectiva, ¿no? Un poco en el sentido de que hay una actividad cultural que se denomina Choyatá y que está allí y se hace en eventos, sobre todo de cambio de mayordomías, y está presente y todo el mundo lo referencia, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero no, digamos, no habíamos abierto hasta antes de este proyecto la posibilidad de interpretarlo desde la perspectiva lingüística, ¿no? Siempre habíamos pensado como, sí, el Choyatá está ahí y sirve para eso, pero muy pocas veces nos habíamos cuestionado las preguntas del tipo, ¿qué se dice exactamente, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que se están utilizando? Si este tipo de discurso es único para las lenguas de otomangues o hay un discurso parecido, ¿no? Entonces, a partir como de esta serie de preguntas desde una perspectiva lingüística, pues bueno, es que se genera el proyecto de documentación. Pero también otro de sus argumentos que finalmente me parece que es el más importante, que ayuda o soporta a esta idea de documentar Choyatán, es justamente la pérdida de la lengua, ¿no? Porque si bien es cierto que el Matlatzinca está en riesgo, ¿no? de perderse, ¿no? Por el número de hablantes, por el nivel de vitalidad, los oradores que forman o que conocen o que saben hacer Choyatá, pues también están muriendo, ¿no? Entonces, estábamos viendo que en algún punto pues nos vamos a quedar sin oradores, ¿no? De quién va a hacer Choyatá. Y esa es realmente el parteaguas con el que nace el proyecto, ¿no? Es decir, establecer un proceso de documentación en el que todavía podemos hacer este tipo de grabaciones y contamos con la gente que domina y que conoce y que sabe hacer este Choyatá, ¿no? Entonces es por eso que nos adentramos, ¿no? Con este proyecto denominado Documentación del Choyatá, el arte verbal del convencimiento en Matlatzinca, ¿no? Y nos adentramos, ¿no? Con las ideas generales que
sabíamos de la práctica cultural, sabíamos que ahí estaba, sabíamos que era tan común que de pronto, ahora que miramos hacia atrás, nos damos cuenta que estábamos muy equivocados en muchísimas cosas, ¿no? En el proceso de interpretación, en el proceso, incluso de grabación mismo, ¿no? Que contaré un poquito más adelante, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tuvimos que conformar un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo que un poco a partir de la experiencia de proyectos de documentación, pues bueno, dijimos, necesitamos un equipo que estuviera asociado a la parte técnica, ¿no? Que nos ayudara pues con esta parte de logística, de invitaciones, grabaciones, ¿no? El procesamiento de datos, etcétera, ¿no? Todo esto que generalmente implica, ¿no? Y la parte de los colaboradores, ¿no? Que quienes serían como nuestros, digamos, maestros, ¿no? Que nos apoyaran con esta parte de ejemplificar, ¿no? Poner en escena el arte del Choyata, ¿no? Y en principio teníamos una lista no tan grande, ¿no? Pero era mayor. Y al final quiero comentarles que solamente nos quedamos con dos, ¿no? Que son los que conocemos como Tata, para el señor Aureliano Martínez y el señor Armando Salazar, ¿no? Y esos dos no son resultado un tanto de nuestra elección, ¿no? Como que nosotros hubiéramos querido que ellos dos solamente quedaran, sino es que es el aura que se generó con todos, ¿no? Primero, porque estos dos tatas, ¿no? Tuvieron la disposición y la concientización de poder participar en este proyecto, ¿no? Porque luego no siempre se tiene como esa fortuna, ¿no? De que, pues bueno, pues sí vamos a participar o sí lo vamos a hacer, ¿no? Sino también mucha disposición, ¿no? Y me parece que estas dos personas amaron el proyecto y tanto es así que, pues bueno, hemos hecho un sinfín de cosas, hemos aprendido muchas cosas junto con ellos y en todo momento han tenido la disposición. Y la otra fortaleza radica en que, bueno, son dos de los oradores, por así decirlo, con mayor dominio y con mayor representación dentro de la comunidad, ¿no? Es decir, que cuando se requiere de hacer choyatá, o llaman a don Aureliano Martínez o llaman a don Armando Salazar, ¿no? Entonces, realmente el proyecto ha sido bendecido por esta parte, ¿no? Porque ha logrado concentrar, digamos, a estos hablantes que tienen esta disposición, pero que también tienen un alto dominio, ¿no? De hacer convencimiento, ¿no? Y pues bueno, también en principio pensamos que sería interesante hacer como los dos tipos de documentación, un tipo de documentación que estuviera asociado a lo que generalmente conocíamos, que lo hemos denominado como una documentación cultural, ¿no? Sobre todo para las fiestas o ceremonias sociales asociadas con el sistema de cargos, pero también hay una complejidad ahí, ¿no? Porque, pues bueno, los que oran en algún momento van a ser muchísimos. Entonces necesitábamos como saber o tener un control de este tipo de discurso. Y por ello es que hicimos un segundo tipo de documentación que lo denominamos controlado y que eso es realmente, digamos, como crear un escenario parecido al real donde solamente dos personas, en este caso el señor Aureliano Martínez y Armando Salazar, van a interactuar y, digamos, ejemplificar el mismo, digamos, evento de hacer choyata, ¿no? Y solamente de esa manera podemos saber exactamente qué es lo que se dice, cómo se estructura, cuáles son como los pasos, ¿no? Que siguen, ¿no? Y pues bueno, llevarlo a cabo con diferentes tipos, ¿no? Porque creemos que también hay diferentes tipos. En esta parte, bueno, solo ejemplifico algunas fotos. Eh, la foto a la izquierda, superior, es, digamos, una foto donde tenemos un ejercicio de ejercicio controlado, mientras que la foto inferior, pues es un ejercicio en un contexto real, ¿no? Y si se pueden dar cuenta, está involucrada muchísima gente, ¿no? Y entonces, por un lado tenemos, ay, perdón, por un lado tenemos como una fila de personas que en este caso van a ser los Tata y que todos van a hablar al mismo tiempo, ¿no?
Y eso es, digamos, como el contexto real en el cual pues nos va a complejizar un poquito, ¿no? Digamos, la documentación y la interpretación misma. Em, entonces, un poco expresado esto, quisiéramos contarles un poquito como cuáles han sido los retos, ¿no? Porque voy a partir de, digamos, como de la premisa en el sentido de que este proyecto o forma parte de un proceso de documentación virgen, por así decirlo, ¿no? Eh, Hasta antes de este proyecto, yo creo que no habíamos podido, digamos, o no ha existido como documentación de proyectos de arte verbal, ¿no? A excepción por ahí de la lengua chatina, que ya se empezaba a trabajar, ¿no? Pero por lo menos en el centro de México me parece que no. Por ahí tenemos a otra referencia, pero no a este nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como, o sea, que no había una referencia metodológica, pero tampoco social, ¿no? De cómo entrarle y cómo llevar a cabo el proceso de grabación, ¿no? Entonces, esto nos puso, pues, de alguna manera algunos retos, ¿no? Entonces, por ejemplo, he puesto dos grandes niveles, ¿no? Que son, me parece, y consideramos junto con Enrique, que son como dos estructuras que, pues, bueno, han permeado, ¿no? Para lidiar constantemente. Entonces, uno es, por ejemplo, a nivel cultural, perdón, a nivel comunitario. En un sentido, desde que el proceso de hacer choyatá implica una intimidad cultural, genera dos contextos, el ámbito privado y el ámbito público, ¿no? Entonces, cuando es un ámbito público, sabemos que hay que pedir permiso a las autoridades, que hay que anticiparse para poder estar presentes y hacer el proceso de grabación, ¿no? Bajo autorización. Pero en los ámbitos privados es un poco más difícil porque llegar a la familia y solicitar los permisos, ¿no? Para que podamos hacer la documentación de este tipo de eventos, no siempre es bien recibido, ¿no? Y no es bien recibido porque justamente hay detrás de todo esto pues una mítica, ¿no? Que tiene que ver con pues ya saben, la venta de datos, ¿no? Que uno puede estar generando recursos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense lo complicado, ¿no? Desde esta perspectiva, es decir, tenemos la ventaja o la bondad de que se puede hacer Choyatá en un ámbito privado, pero no se puede acceder del todo bien, ¿no? O sea, no hay como esa aceptación de poderlo hacer. Pero también otra parte que tiene que ver con esto es un poco el proceso de intimidad, ¿no? O sea, al hacer un proceso en el que van a convencer a alguien de algo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en bautizos, en pedidas, ¿no? Por ejemplificar algunos, pues implica como cosas personales, ¿no? Y al ser personales, pues no cualquier persona estaría aceptando a que se documente, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los primeros retos que hemos tenido que afrontar, ¿no? Y tan es así que al principio pues creíamos, bueno, vamos a hacer grabaciones de Choyatá y va a ser como fácil hacerlo, ¿no? En las familias, porque las conocemos, porque son nuestros amigos, son vecinos, ¿no? Pero desafortunadamente no lo fue así, ¿no? O sea, implicaba a veces con familiares que creíamos que pues, podía hacerse y cuando se los comentábamos, pues nos decían, no, déjenos platicar con toda la familia y 3 días después nos decían, ¿saben qué? No. Y entonces es como, teníamos que hacer Choyatá, ¿no? Para poder, sí, hacer la grabación, pero desafortunadamente eran decisiones como ya tomadas, ¿no? O sea, no se va a hacer, ¿no? Entonces, digamos que eso fue demeritando un poquito el proceso, ¿no? De agilidad que pudiera tener nuestra iniciativa de documentar, ¿no? En mayor grado, el Choyatá en ámbitos privados, ¿no? Mientras que en el ámbito público, pues sí, digamos, había una mayor aceptación por todo la historia, ¿no? Que tenía que ver con el sistema de cargos, ¿no?
Entonces, pues esto es parte de la percepción social, ¿no? Ya les comentaba un poquito la venta de la documentación en esta idea de que de pronto se puede ocupar para otros fines, ¿no? Y también el interés, ¿no? O sea, también hay que decirlo. O sea, había familias que decían, bueno, sí, nosotros vamos a hacer se va a hacer Choyatá en este evento, pero no nos interesa, ¿no? O sea, que ustedes estén aquí o que se haga la documentación como para los fines que ustedes quieren, ¿no? Y está la otra parte, ¿no? La parte crítica donde pues nos criticaba, ¿no? Es que yo no sé por qué quieren hacer grabación de Choyatá, para qué lo van a hacer, que no sé qué. Y disculpe, pero nos puede apoyar. No, no, no los vamos a apoyar, ¿no? Entonces eran como estos sesgos, ¿no? Sociales que, pues bueno, de alguna manera, pues a veces coinciden, ¿no? En muchas lenguas. Y me parece que el otro aspecto tenía que ver con el dominio mismo de hacer Choyata, ¿no? Había ya pocos oradores, ¿no? Y de estos pocos, no todos, digamos, presentan disposición, ¿no? Entonces, eso minimiza todavía más nuestra posibilidad de trabajar, digamos, con un número más amplio de participantes, ¿no? Pero de estos que participaban o que podían tener una disposición por hacer Choyatá, pues tenían un juicio, digamos, un poco negativo, ¿no? Porque decían, bueno, yo sí sé hacer Choyatá, pero no lo sé hacer como lo hace don Armando, no lo sé hacer como don Aureliano. Y entonces nosotros intentábamos convencerlos, no, pero no nos importa, lo que nos importa es que participen y nos ayuden a este. Y entonces como que era a partir de su autocrítica, pues luego se relegaba, ¿no? Del proceso, ¿no? Entonces, por esa razón es que al final nos quedamos con dos, ¿no? O sea, con dos participantes, ¿no? Que bueno, han sido nuestros maestros, ¿no? Hemos logrado convencer a otros tres, cuatro más, ¿no? Por ahí en el proceso, pero bueno, no ha sido realmente digamos, como nosotros lo habíamos planeado, lo esperábamos en principio, ¿no? Entonces, por eso pensábamos que de pronto estos proyectos sí tendrían que comentarse desde esta perspectiva porque trastocan esta parte de intimidad, ¿no? De intimidad en el ámbito privado, también en el ámbito público, ¿no? Toda vez que quienes tienen esta capacidad o tienen esta habilidad, pues bueno, pueden tener otras implicaciones, ¿no? Por su parte, a nivel de documentación, pues yo creo que metodológicamente fue un reto, ¿no? Porque pues no había, digamos, como un guión previo sobre cómo hacer este proceso. Y en ese sentido es que lo digo, que era como un proceso o un tema a trabajar en un sentido virgen, porque era la primera vez que íbamos a trabajarlo y que pensábamos que se podía hacer de alguna manera o de otra manera, pero no estábamos seguros, ¿no? Eh, y entonces, uno de los problemas que sí teníamos súper presentes era lo del ámbito, ¿no? O sea, sabíamos que en el ámbito público era un problema porque implicaba una oralidad, ¿no? De Choyatá al mismo tiempo con muchos participantes, con un escenario donde toda la población generalmente asiste, ¿no? Y poder registrar ese discurso realmente sería complicadísimo, ¿no? Para poderlo después como intentar analizar, interpretar, estructurar, etcétera, ¿no? Entonces, desde allí pensamos que podríamos establecer una línea donde pudiéramos tener el control, ¿no? De este tipo de documentación, ¿no? Y luego, una de las líneas en las cuales nos tocó como agarrarnos fuertemente fue la del sistema de cargos, ¿no? Porque como el sistema de cargos muestra una serie de actividades que tiene que ver con, digamos, con una serie de rituales, ¿no? O un proceso de rituales durante todo un año. Entonces, creíamos que por ahí podíamos tener el registro de diversos tipos de Choyatá que se iban generando durante cada una de las actividades, pero que también nos darían la oportunidad de poderlo documentar desde la perspectiva de las relaciones comunitarias, ¿no? Porque esto era parte del ámbito, digamos, como público, ¿no? Y
Otra parte que también al final ya lo venía diciendo tenía que ver con el prestigio. Trabajar con Aureliano Martínez y Armando Salazar, pues bueno, nos generaba esta calidad de prestigio porque nos decían, bueno, si trabajan con ellos, entonces yo también puedo trabajar con ustedes, ¿no? Incluso ellos eran nuestros tatas, por así decirlo, para poder llevar a cabo las grabaciones en diferentes contextos, ¿no? Porque nosotros nos acercábamos y pedíamos permiso para hacer las grabaciones, pero en muchas, o si no es que en todas las ocasiones, a Armando y a Aureliano fueron nuestros abogados para poder realizar este proceso de documentación, ¿no? De una manera un poco más amena, más amable y que no incomodara tanto en pues en estos contextos, ¿no? Y luego pues vinieron los problemas, digamos, un poco técnicos, ¿no? Que tenían que ver con la grabación, ¿no? Eran grabaciones extensas, de pronto se nos acababa la pila, se nos acababa la memoria, ¿no? A veces llevábamos dos pilas, las dos se acababan, ¿no? Porque teníamos una idea general de lo que era Choyatá, pero no sabíamos exactamente cuánto ni qué era todo lo que involucraba. Entonces, cuando ya estábamos en ese proceso, pues varias veces nos tocó quedarnos sin grabar partes de todo esta, digamos, de todo este entramado, ¿no? Porque, pues, estas partes técnicas nos fallaban, ¿no? Para la parte, digamos, de real, ¿no? Después intentamos hacer los ejercicios, ¿no? De manera controlada y aquí eh, no quiero decir que perdimos mucho tiempo al principio, ¿no? Sino que invertimos más de lo que habíamos esperado porque nuestras primeras grabaciones, por ejemplo, un proceso normal, por así decirlo, duraba 3 horas, ¿no? Entre 2, 3 horas. Pero cuando intentamos hacer nuestros primeros ejercicios simulados, nos duraban menos de 10 minutos, ¿no? 5 minutos, 6 minutos, y entonces decíamos, pero ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué nosotros vemos que en el contexto real, este, o sea, el nivel de discurso, la cantidad de discurso es mayor con respecto a lo que ahora estamos teniendo, ¿no? Y entonces empezamos ahí a preguntar entre todo el equipo, ¿no? El equipo técnico, el equipo de los colaboradores, ¿no? Nuestros maestros, ¿qué nos está haciendo falta, ¿no? Y en algún punto, los mismos maestros nos dijeron, es que ¿saben cuál es el problema? El problema es que no podemos hacerlo así porque nos perdemos, porque no tenemos estos elementos, porque no tenemos esta participación de esta persona, etcétera. En resumen, no se podía grabar porque no teníamos todo el performance, ¿no? Que existe en el ámbito real, ¿no? Y entonces, para poder entender eso, pues nos llevó muchísimo tiempo, ¿no? Y a partir de esas observaciones, ¿no? Por parte de nuestros maestros, pues fue que empezamos a decidir, bueno, entonces si hacemos un tipo, necesitamos pues bueno, representar todo, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, como ahora el cambio de mayordomías y que tiene que llevar la vara de la cruz, ¿no? O la vara del mayordomo, pues intentamos replicar todos los elementos posibles para que justamente de esa manera nuestros oradores pudieran hacer la grabación de manera controlada. Y así fue como empezamos a tener un poco más sustancioso la grabación controlada, ¿no? Porque ya no duraba ahora los 5 minutos, sino ya empezaba a durar 10, 12, 15 minutos. Y al final de cada sesión teníamos, perdón, de cada grabación teníamos como una sesión de retroalimentación, ¿no? Donde nuestros maestros y nosotros mismos decíamos, no, pero yo recuerdo que en el evento real alguien dijo esto. Y ellos mismos nos decían, no, ¿saben qué? Este quedó mal, ¿no? Porque nos faltaron tantas cosas y tantas. Ok, pero bueno, entonces lo grabamos a la siguiente sesión. Y así fue como, digamos, fuimos haciendo que el proceso de grabación fuera más exitoso, ¿no? Porque realmente o sea, se nos había salido de las manos, ¿no? O sea, de un evento real que duraba en promedio 2 horas, ¿no? Teníamos uno controlado en 5 minutos, ¿no? Entonces es como, ¿qué estaba pasando, ¿no? Entonces me parece que a nivel de documentación, esta es la parte más
o sea, más representativa, que involucró, digamos, la disposición de todos por poderlo documentar de una mejor manera en el sentido de que fuera sustancioso, ¿no? O sea, y que no fuera tan escueto o sea, muy poquito, ¿no? Y que solo fuera la parte más importante. Aquí no sé si, por ejemplo, Enrique quisiera agregar algo más antes de pasar a la otra parte, él con unos ojos, digamos, am, ajenos, ¿no? A la comunidad. Sí, no, yo creo que, bueno, pues tienes toda la razón, has hecho un viaje por el proceso de documentación a todas las complejidades que implica las grabaciones culturales, el, el informar a cada una de las autoridades, el informar a cada uno de los de los interesados dentro de las ceremonias que íbamos a grabar, tener una idea clara de lo que queríamos grabar, y lo que se tenía que grabar, en el ámbito cultural y luego en el ámbito de la experiencia controlada, exactamente como lo has dicho, o sea, cómo poco a poco fuimos desarrollando nosotros mismos aquellas técnicas que hacían que producir el discurso de manera natural, ¿no? Porque yo no sé, o sea, estas son discursos que acompañan a ceremonias y en las ceremonias se hacen una serie de cosas. Y en cada una de esas cosas está secuenciada. Los oradores funcionan como maestros de ceremonias y saben qué cosa va detrás de otra, y entonces en el acto de grabación controlado teníamos que saber, teníamos que presentarles con estos elementos como para que tuvieran la memoria, y lo pudieran decir. Luego creo, Leo, que vamos a mostrar lo rápido que se habla en estos discursos. Y entonces, al principio, como decía, pues sí, eran bien cortos, y a lo mejor en algunas circunstancias esos discursos son viables, pero sabíamos que una chollata bien hecha llevaba mucho más tiempo. Y yo creo que fuimos aprendiendo de los errores, ¿no? Uno aprende de sus errores, y más en los procesos de documentación que son bien complejos. Creo que no he añadido nada más de lo que tú has dicho. Perfecto, bien. Bueno, sí. Bueno, aquí es una pequeña muestra, ¿no? Representativa de los contextos reales y por ahí hay una foto en la parte superior en un ámbito privado, ¿no? Que es un poco lo que les comentaba, no poder llegar o acceder a esta parte, pues bueno, no siempre fue, digamos, exitosa, ¿no? Por así decirlo. Bien, bueno, ahora sí. Eh, con respecto a la parte de las primeras aproximaciones, bueno, pues yo creo que al principio comentaba un poco que siempre se había centrado desde la perspectiva antropológica, ¿no? Y uno de los primeros en referirlo, pues bueno, fue Korsbeck en el 2009 a partir del sistema de cargos, ¿no? Después había una presentación también por ahí de referencias generalizadas con Rangel López en el 2016, una ponencia de un compañero también de San Francisco Oxtotilpan, ¿no? Ramírez Sima en ese mismo año, en el sentido de que igual mostraban esta descripción, ¿no? En San Francisco se hace Choyatá y generalmente se usa en el sistema de cargos, ¿no? Y por ahí esa información puesta en, pues en una nota, ¿no? En internet por la Isola en 2018. Dentro de la familia Otopame, pues bueno,
parece ser que el registro para la lengua otomí fue hecho por Gallardo Arias en 2012, sobre todo para un tipo de discurso que tiene que ver con las antiguas, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero bueno, también es un tipo de arte verbal, por así denominarlo, y que pues bueno, también no ha tenido como, o sea, más bien no se ha documentado en mayor parte, ¿no? Sino es también una pequeña referencia, ¿no? Que por ahí estaba, que Gallardo Arias mostró. Y en términos de cantidad también, pues bueno, Munsell y González Néstor nos hicieron digamos, esta oportunidad, ¿no? De conocer un pequeño saludo denominado también, ¿no? Como Tlatol para la lengua tlahuica, ¿no? Y esas son como las dos referencias más cercanas en términos de arte verbal para las lenguas, ¿no? En el centro de México, ¿no? Tanto con otomí y tlahuica. El caso del tlahuica también es un poco parecido al matlatzinca en el sentido de que la referencia conocida como tlatol es muy común, ¿no? Es decir, incluso dicen hay tlatoleros, ¿no? Se habla tlatol o se hace tlatol, que me parece que va en el mismo sentido de choyatá, ¿no? Es decir, hacer choyatá, ¿no? Hay choyatá, ¿no? Y también coinciden en que el tlatol y el choyatá, pues generalmente se lleva a cabo dentro del proceso de cambio de mayordomías, ¿no? Entonces son dos ejemplos de registro que se suelen utilizar, ¿no? En estas lenguas. En este sentido, pues bueno, un poco las perspectivas que tenemos o que hemos empezado a desarrollar, pues tienen que ver con esto, ¿no? Que es cierto que es un género asociado al lenguaje ritual, que se emplea en diversas ceremonias, tanto públicas como privadas, y aquí, pues bueno, o sea, donde se usa más es en el cambio de mayordomías, pero también lo podemos encontrar en los eventos privados que ya comentaba, como por ejemplo cuando hay bautizos, cuando hay pedimentos, cuando se hacen las bodas, incluso en el proceso de pedir limosna, ¿no? Por parte de la iglesia, ¿no? Entre los fieles católicos, ¿no? Entonces todo esto implica, en el trasfondo es eso, o sea, ¿qué quiere decir Choyatá? Pues eso, convencer, ¿no? O sea, hacer o llevar a cabo la práctica de convencer al otro en que pueda participar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de bautizo, convencer a alguien que sea el padrino, una vez que ya está convencido, viene toda la parte del desarrollo donde una de las actividades, ¿no? Que también se generan dentro de la estructura de Choyatá, pues es aconsejar, ¿no? Es decir, hacer que la otra persona haga el bien, ¿no? Y en ese sentido es que más o menos se gesta y por eso tiene alto impacto en diferentes actividades. El Choyatá, a manera como de descripción para definiciones, podemos decir que consiste en una serie de interacciones ritualizadas en forma de diálogo, ¿no? Donde al menos van a existir dos actores, ¿no? Es decir, eh, puede haber, o sea, mínimamente dos, ¿no? Donde van a participar, pero eso no restringe el número, ¿no? Porque de ahí, como vimos en las fotos previas, puede haber 10, 15, hasta 20 oradores frente a uno o frente a otros 10 o 15, ¿no? Es una interacción donde vamos a tener dos grupos de personas, ¿no? O dos grupos de actores, por así decirlo, ¿no? Hemos descubierto también que estos diálogos tienen, digamos, algo de carácter religioso, ¿no? O sea, es decir, hay palabras que se asocian con la religión, ¿no? O fórmulas que tienen que ver con este carácter religioso. Y digamos que la secuencia, ya anticipaba Enrique, de hacer choyata va asociada, ¿no? A dos cosas. Uno, se van a realizar con respecto a un tiempo específico y luego, de manera interna, cada actividad va a seguir una secuencia. Y todo eso
para que, pues bueno, justo sirva, bueno, como se suele decir, ¿no? Desde la perspectiva antropológica, como un contrato social, ¿no? Donde no solo los habitantes van a poder sellarlo, sino también entre dos personas, entre dos familias, ¿no? Que es el número mínimo requerido, ¿no? Para hacer choyata, ¿no? Em, entonces, esto implica que, pues bueno, generalmente o sea, es una interacción entre al menos dos personas o varias personas que pueden estar asociadas a dos familias o a varias familias, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ver con una o dos familias nada más, ¿no? Por ejemplo, el cambio de mayordomías. O sea, cuando se hace el cambio de mayordomías, cada mayordomo tiene digamos, una familia, y si son en promedio, 8 o 9 personas, pues entonces en realidad tenemos 9 familias que están interactuando entre mayordomos nuevos y mayordomos viejos, ¿no? Entonces estamos hablando en promedio de 16, 18 familias, ¿no? Entonces ese es un poco como el contexto en el cual se interactúa, ¿no? O sea que mínimamente dos, dos actores, dos familias, ¿no? Pero de ahí, hacia arriba es infinito, ¿no? También ya les comentaba que un poquito que esta ceremonia requiere siempre de un escenario, de un lugar y un momento específico. Y que justamente esto había sido parte de uno de nuestros, digamos, como obstáculos de hacer la grabación en un sentido controlado, ¿no? Porque decíamos, bueno, no podemos grabarlo, o no nos queda como lo vemos en el contexto real, pues bueno, es que era justo por esto, ¿no? Porque cada choyata tiene un escenario, ¿no? Tiene un lugar específico y un momento específico, ¿no? Y fíjense, voy a describir un poquito. Un escenario en el sentido de toda la logística y todos los requerimientos que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, si es un cambio de mayordomías con un campanero, pues necesitábamos el morral del campanero, la llave del campanero, el saumerio del campanero, ¿no? Si hablábamos de un mayordomo, entonces necesitábamos la vara del mayordomo, ¿no? O sea, cambiábamos los elementos, ¿no? O sea, se tenían que buscar estos elementos que acondicionaran el escenario para poderse llevar a cabo, ¿no? Luego el lugar, ¿no? El lugar también implicaba que hay ceremonias en las cuales, por ejemplo, algunas se hacen enfrente del fogón, ¿no? Algunas se hacen, por ejemplo, en el centro de la comunidad, ¿no? En un lugar conocido como bueno, que está ubicado al lado de la iglesia. Y así, ¿no? O sea, como que cada uno de ellos va implicando cierto requisito de un lugar específico. Y luego, cuando hablábamos de momentos, nuestros maestros, oradores, nos decían, bueno, es que si se hace Choyatá, por ejemplo, en septiembre, no vamos a decir estos santos que son hasta que pase en octubre o noviembre, ¿no? Pero si se hace en octubre, entonces ya lo puedo mencionar. Si se hace en noviembre, ya lo puedo mencionar, ¿no? Entonces, ven, o sea, cada discurso estaba sujeto a estos tres elementos, ¿no? O sea, no era como de hacer el discurso, representar el discurso de esta manera, sino que tenía que trastocar todos estos elementos que estaban implicados en la realidad, ¿no? Otra parte que también aprendimos como a mirarla desde los ojos, no de afuera, es que entonces nuestros tatas en realidad eran los maestros de ceremonia, ¿no? Porque realmente ellos son los que nos guiaban, y esa es la función del tata en la comunidad. Cuando uno busca un tata para un evento específico o X, nos van a decir, sí, pero necesitamos hacer esto y tienes que conseguir esto y necesitamos esto porque vamos a hacer esto y así. Entonces, es decir, desde allí ellos ya nos estaban dando su papel de guiar, ¿no? El proceso, ¿no? O el evento, ¿no? Y ya en la ceremonia, ellos mismos son los que llevaban el control, ¿no? O son quienes llevan el control, ¿no? Para decir, en este momento vamos a saludar, en este momento vamos a hacer la entrega de, por ejemplo, del objeto, ¿no? De las peticiones, en este momento se va a aconsejar, en este momento vamos a ofrecer la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir que aquí la función del Tata, por eso muchos, al inicio de la charla, yo les comentaba que muchos decían, yo sé y conozco un poco de Choyatá, pero no lo sé bien, ¿no?
porque implicaba todo esto, ¿no? O sea, ser el guía de todo el evento. Y entonces, lo que sí se puede criticar es que el evento quedó mal, ¿no? Y si quedó mal, es culpa del Tata, ¿no? Porque no es culpa de la familia directamente, sino es culpa del Tata que no supo guiar todo el proceso, ¿no? Para que el evento fuera bueno, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por esa razón, digamos, se consideran como maestros de ceremonia, pero también ya lo anticipaba, ¿no? El arte de convencer implicaba una noción de ser abogado, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si se invitaba a una persona a formar parte de un cargo dentro del sistema de mayordomías, pues esta persona podía negarse y decir, no, yo no quiero por X razón, ¿no? Entonces, el Tata no podía regresar y decir, no, no quiso, ¿no? Sino aquí justo es otra vez parte de sus funciones, ¿no? Intentar convencer o abogar, ¿no? En favor de la familia a la que representa para justamente, pues que bueno, pudiera terminar con bien, ¿no? En este sentido, siempre encontramos dos tipos de datas. El tata de la casa, ¿no? Que es como el tata local, y el tata de visita, que es el que va a visitar, ¿no? Y entre estos dos, ¿no? Pues es como siempre la interacción. Por eso ya decía que esta interacción de Choyata implicaba al menos dos oradores, ¿no? Mínimamente. ¿No? De ahí podemos tener cuatro, cinco, los que fueran, ¿no? Y entre más tengas, ¿no? O sea, entre más tatas tengas como familia o como persona, dependiendo del tipo o de la actividad, es mejor, ¿no? O sea, porque si vas con uno, está bien, porque es como lo que mínimo que necesitas, pero si llevas a más, significa mucho en términos de prestigio, ¿no? Que entonces tienes un respaldo, ¿no? De la familia, tienes un respaldo de la comunidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo tiene luego otra interpretación social. Y pues bueno, siempre que hay más, pues van a enriquecer el desarrollo de la ceremonia ritual, ¿no? Porque cada tata va a tener digamos, como una forma particular de hacer choyata. O sea, aunque creemos que hay una estructura general para todos, ¿no? También hemos visto que digamos, que cada persona o cada orador hace una forma de orar, ¿no? O presenta una forma de orar con respecto a los demás, ¿no? Y eso es lo que hace que se vuelva más enriquecedor, ¿no? Entonces, en términos un poco estructuralistas, ¿no? Si lo vemos así, eh, hemos creado a partir del texto de la cruz, ¿no? Un elemento que se utiliza dentro de las mayordomías, ¿no? Para el cambio de mayordomos. Hemos propuesto que existen digamos, tres etapas, ¿no? Una etapa que tiene que ver con las etapas principales de la ceremonia y que luego, digamos, en un sentido horizontal, genera una segunda categoría que son subeventos dentro de las etapas, ¿no? Y una tercera que tiene que ver con acciones específicas en cada evento, ¿no? Entonces, en este sentido, más o menos nos quedan como se puede ver en esta parte. Por ejemplo, etapas principales en la imagen. Tenemos una primera etapa que tiene que ver con saludos. En esta consideramos que no hay subeventos, ¿no? Como una segunda categoría, pero en la tercera categoría sí hay una serie de acciones. Por ejemplo, el tata de visita pide permiso al tata de la casa para entrar, ¿no? Que esa es una de las primeras acciones que está categorizada como una etapa principal asociada con saludos, ¿no? Una segunda acción, pues tendría que ver, pues si nos dan permiso, porque luego puede ser que digan que no, se hace la entrada y se saluda, ¿no? Entonces, estas dos acciones están asociadas en principio con una primera etapa principal que tiene que ver con saludos, ¿no? Una segunda etapa, en la imagen podemos ver, es la exposición de motivos, ¿no? Después de los saludos. Y en esta
los subeventos que forman parte es hacer una introducción, ¿no? Como de por qué estamos aquí y cuál es y qué es lo que se va a hacer, ¿no? En este caso es la petición de recepción del objeto sacro, ¿no? La cruz, que es de donde partimos para esta ejemplificación. Pero no hay acciones, ¿no? Aquí, digamos, no hay una serie de acciones que se vayan a realizar, ¿no? Como una para la tercera categoría. Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, hemos establecido un poco esta idea esta idea horizontal donde establecemos una etapa, esta etapa contiene unos subeventos y estos subeventos tienen una serie de acciones, ¿no? Que si bien cierto, en ocasiones van a coincidir en que la etapa tenga un subevento y el subevento tenga una serie de acciones, pero también como ahora hemos ejemplificado, va a coincidir o puede presentarse que no, ¿no? Alguna de estas etapas no se presenten. Eh, de manera muy general, las etapas principales que presentamos aquí, pues bueno, son saludos, exposición de motivos, y recepción del objeto sacro, invitación a la devolución del objeto sacro, invitación a la comida, comida, llevarse a cabo la comida, devolución del objeto sacro y clausura, ¿no? Me parece que esas son como las etapas principales en este primer ejercicio. Para los subeventos, pues bueno, ahí va a depender de cada tipo, ¿no? Y ahora solo he puesto uno que tiene que ver con un subevento que incluye cuatro subeventos, ¿no? Que es el anuncio y entrega, el acto de recepción, cierre del trato y conclusión, ¿no? Y que este subevento, ¿no? Si retomamos el subevento uno, que es el anuncio y acto de entrega, va a desarrollar tres acciones específicas. Bueno, por ejemplo, saludo a los puntos cardinales a través de que se va a hacer, se va a persignar, y luego el saliente se va a quedar arrodillado, ¿no? Etcétera. Entonces, ven, o sea, digamos, es un poco como esta secuencia que se va estableciendo. Y por eso es un poco complicado, ¿no? Todavía establecer bien como una buena descripción, ¿no? Porque estamos como entendiendo cómo se articulan estos tres momentos, ¿no? En este proceso, ¿no? En esta imagen, si ustedes pueden observar, por ejemplo, el acto de recepción implica al menos cuatro acciones, ¿no? El tata va a recibir el objeto, luego lo va a aportar, va a hacer el saludo, luego el tata va a entregar este objeto sacro a otros tatas, ¿no? Y al final, digamos, se le va a entregar al que va a recibir el cargo, ¿no? Y es por eso que tenemos como toda la reunión de toda la familia, porque de alguna manera todos van a participar en este proceso, ¿no? Entonces, un poco, si nos damos cuenta aquí, la entrega y recepción de objeto sacro es la etapa principal. Esta se subdivide en al menos cuatro: anuncio y acto de entrega, acto de recepción, cierre del trato y conclusión. Pero en las acciones específicas tenemos un conjunto mayor, ¿no? Y es un poco el desarrollo que hemos establecido. Bueno, para ir cerrando, ¿en qué estamos? Dado que nuestra intención es un trabajo más meramente lingüístico, estamos trabajando por ahí. En algún momento hicimos la presentación de algunas fórmulas que tenían que ver con fórmulas lingüísticas, ¿no? Pero realmente estamos revisando en un sentido comparativo, ¿no? Para ver y determinar qué se puede generalizar y qué se puede hacer de manera particular, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva lingüística, estamos analizando fórmulas que tienen que ver con apertura de turno, perdón, fórmulas que tienen que ver con adornos, que estos adornos son los que de alguna manera hacen que sean particulares para cada uno de los oradores, ¿no? Entre mayor adorno se haga un discurso, es como uno de los elementos que va a hacer que sea una buena persona que hace Choyatá, ¿no? Algunos otros son de tipo oraciones de información, ¿no? Que proveen la información.
Y también algunos son, digamos, simples, algunos son un poco, tienen una manera particular de presentarse, ¿no? Entonces estamos como revisando todo, al menos este tipo de fórmulas. Por ahí Enrique ya hablaba un poco de la velocidad del habla, también en términos de propiedades propias del discurso. Estamos revisando la velocidad de habla. Por ahí en algún momento también presentamos que eh, sí pudimos comprobar que al menos el lenguaje para Choyatá, ¿no? Es más rápido con respecto al lenguaje cotidiano, ¿no? Pero claramente con nuestros oradores, ¿no? Nos falta un poco verificar en el corpus, ¿no? Con los otros participantes que hemos logrado integrar, ¿no? Para ver y hacer más o menos un promedio más unificado o estándar con relación a la velocidad de habla, ¿no? Pero sí, créanme que sí hay una diferencia en términos de velocidad de habla. También hemos encontrado que hay marcadores discursivos para este tipo específico de lenguaje, ¿no? Que, eh, que parece ser no existen dentro del lenguaje cotidiano, ¿no? O sea, o que al menos no se usan, digamos, tan productivamente como se hace aquí, ¿no? Y tenemos la sensación de que muchos de ellos tienen que ver como ah, en cómo se estructura el flujo, ¿no? De las oraciones. También hay un lenguaje específico en un sentido de que ese ha sido el coco de nosotros en este primer proceso para la traducción, ¿no? Entonces hay conceptos que son imposibles de traducir, ¿no? Porque ya son o consideramos que son palabras muy antiguas y que no podemos rastrear como su significado. Hemos trabajado con los tatas también, pero pues también ellos de alguna manera o desafortunadamente son de las fórmulas que parecen ser memorizadas y que no reconocen inmediatamente como una equivalencia, ¿no? Cercana. Se reconoce por contextos a lo que se refiere, pero no hay una equivalencia como inmediata, ¿no? Entonces, todo esto un poco en un sentido desde la perspectiva comparativa, pues justo eso para que podamos establecer una mejor descripción, ¿no? O sea, porque la que hemos presentado ahora en Tlalocan, pues es este primer acercamiento, ¿no? Que creíamos que era necesario justamente para detonar el debate, ¿no? Con respecto a este lenguaje ritual denominado Choyata. Bueno, pues yo creo que no sé, Enrique, si quisieras agregar algo más, si no, prácticamente aquí estamos cerrando nuestra participación. De antemano agradecerles nos hayan escuchado. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Enrique, por esta presentación, ¿no? Uno de los temas que estamos tocando del arte verbal, parece increíble lo que están encontrando, lo que están descubriendo desde estas dos posturas que ustedes mencionan, que es la parte cultural, ¿no? Y la parte lingüística. Entonces, vamos a abrir la sesión de preguntas. Quien quiera participar puede levantar la mano, prender su cámara o escribirnos en el mensaje. Sí, adelante, Amanda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me gustó muchísimo su trabajo y es como, bueno, sobre todo porque es un buen ejemplo y que es lo que necesitamos, pues un poco, hablar de ello, de la etnografía de habla y que cuando uno habla de lingüística documental, estamos hablando de esto. No hay lingüística documental si no existe esto, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas felicidades por su trabajo. Y bueno, mi pregunta es si ustedes han hecho este ejercicio con ellos de que ellos vean eh, lo que grabaron y describir qué es lo que está pasando para que de alguna manera ellos sean los que pongan el orden, por así decirlo, de la estructura de lo que está pasando. Porque a veces siento que nosotros obviamente imponemos una estructura desde nuestro contexto o lo que sea, whatever, ¿no? Entonces, si han hecho este ejercicio, ahorita yo que los estaba escuchando, yo lo pensé para mi mismo proyecto y dije, híjole, yo no lo he hecho, ¿no?
Entonces, me hicieron reflexionar obviamente de mi propio trabajo, entonces eso también se agradece siempre. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas y la otra que, bueno, debo de confesar que llegué un poco tarde, y no sé si ya lo dijeron y si no, pues una disculpa por ello. O sea, la cama, ¿quién está detrás de la cámara y quién pone el ángulo? ¿No? Esa es como mi otra pregunta. Ujú. Gracias. Porque el ángulo, o sea, creo que cuando uno habla de planos, ¿no? En el mundo, obviamente, de lo visual, pues hay una intención, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, yo no soy la que pongo el plano lo ponen ellos también, ¿no? Obviamente atendiendo a los criterios y a lo que visualmente también nos debe permitir un buen registro audiovisual, ¿no? O sea, un encuadro amplio, ¿no? ¿no? No vamos a hacer, obviamente, planos, eh, a plano detalle o algo así, ¿no? Porque necesitamos ver obviamente todo, pero sí el ángulo, pues ellos me van dictando. Entonces, bueno, mi pregunta es en ese sentido. Bueno, muchas gracias y felicidades por su trabajo. No se escucha la... Yo contesto entonces. Bien, pues bueno, con respecto a la estructura, ya lo comentaba por ahí en algún momento que eh, en todas las grabaciones, y eso fue el común, en todas las grabaciones teníamos una sesión de retroalimentación, ¿no? Y justo eso servía para que a nosotros nos ayudara a entender un poco la estructura, es decir, la organización de todo. Pero también a partir de esa sesión de retroalimentación, nos ayudaba a prevenir o a organizar las sesiones posteriores, ¿no? Porque ya nos decían, por ejemplo, nos hizo falta este elemento, nos hizo falta este evento o esta parte del choyatá, ¿no? Pero lógico, como ya la sesión ya había terminado, entonces decíamos para la siguiente sesión, a veces los mismos tatas nos decían, tenemos que volver a grabar esta sesión porque no nos gustó cómo quedó y no está bien estructurada y entonces, o sea, realmente de nuestra parte, o sea, nunca hubo como solemos decir, como una imposición, ¿no? De que tenemos que hacer esto. Y eso lo aprendimos después o inmediatamente que nos dimos cuenta que la grabación duraba 5 minutos cuando en la realidad duraba en promedio 2 horas. Entonces, ahí porque en ese momento fue cuando dijimos, queremos grabar Choyatá y queremos que lo hagan así, 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 ¿no? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que nosotros no teníamos nada que, digamos, que imponer o decir, sino más bien ahí fue cuando cambiamos la metodología y nos dejamos como guiar más constantemente por ellos, ¿no? Entonces, por eso empezamos a hacer estas sesiones de retroalimentación para saber cuáles eran como las etapas, los contextos, las actividades y un poco el juicio de ellos que nos permitía como saber si esa grabación ya consideraban que estaba bien, se quedaba bien, y si no, ellos nos decían, no, 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 es más, bórrenla esa, no, no, no sirve, ¿no? La tenemos que volver a hacer, ¿no? Y así nos pasamos un conjunto de meses, ¿no? Porque hacíamos la grabación y decían, no, ¿sabes qué? Nos quedó mal. Pero nosotros veíamos que estaba bien, ¿no? O sea, decíamos, quedó mejor o quedó bien. Pero decían, no, 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 nos faltó era esto, ¿no? Entonces, siempre estuvimos sujetos un poco más a la guía de ellos, más que de nuestra, digamos, Esto sí imposición. lo entendí, más bien me refería yo como a la hora de ustedes hacer la descripción, o sea, esa estructura que tú nos presentaste, digamos, a eso me refería, porque sí entendí que lo otro era, y bueno, se supone que así uno lo debe de hacer metodológicamente, digamos, ¿no? Entonces, pero más bien es en esta parte de, de, Estructuras. de ponerlo en el paper, por así decirlo, Y ¿no? sí, De ponerlo en el paper. hicimos un ejercicio muy bonito. Al señor Armando Salazar le pusimos las grabaciones, tanto de real, o sea, las grabaciones reales donde se hace Choyata, y ahí le pedimos que a él nos explicara, ¿no? Como qué se hacía. Y a partir de ello fue que se establecieron como las tres categorías, ¿no? O sea, los eventos principales,
los subeventos y las acciones específicas. Ahora, Y eso está en lengua. Eso está en lengua. O sea, sí, sí, o sí, sea, ustedes me pueden decir, así ellos dicen esto y así dicen esto para, ¿sí? no entendí bien exactamente si lo que quiere decir que las estructuras estén en lengua. Pero lo que sí puedo decir es que ellos nos dieron, o por lo menos en este ejercicio con Armando Salazar, sí nos dio la pauta para poder estructurar el discurso, ¿no? O sea, saber, ah, por ejemplo, cuáles eran los eventos principales de esos eventos, cuáles eran los subeventos, ¿no? Y cómo iban secuenciados para que justamente tuvieran, digamos, como esa coherencia discursiva, ¿no? Porque también, si por ejemplo, si un Tata invierte ciertos eventos, se vuelve sujeto de la crítica social. Y entonces la sociedad o el conjunto, por lo menos que está, dice, es que el Tata se equivocó, es que el Tata no lo hizo bien, ¿no? Entonces, realmente sí ellos conocen las estructuras que fueron un poco generadas a partir de este ejercicio de visualización de los videos con documentación de hecho ya está en contexto real, ¿no? Y con relación al plano, pues bueno, tenemos un chico que es el que nos apoyaba con la grabación. Realmente él se dedicó plenamente con la cámara, pero aquí otra vez siempre atendimos a las sugerencias de nuestros oradores, ¿no? Porque nuestros oradores nos decían, vamos a hacer esta actividad y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello. Y entonces fíjense si todo eso va a quedar, o sea, si todo queda en el plano. Entonces, en los ejercicios preliminares, simulábamos eso. Y una vez que conceptualizábamos que el ángulo, o sea, que el ángulo de la cámara podía captar todo, entonces ya podíamos iniciar el proceso de grabación. Ok. Muchas gracias, Amanda, Leo, también, ¿no? Creo que la parte esencial de lo que comentabas de estas grabaciones en evento natural son cosas sorprendentes, desde los ruidos, las participaciones y ahora con lo que conlleva también a veces lo de las redes sociales, ¿verdad? Que siempre es un conflicto también ahí con los otros que graban. Adelante, Antonio Reyes. Sí, muchas gracias, muchas felicidades y muchas gracias por la presentación. La verdad es que se siente padre encontrar ecos del trabajo que se está realizando y me refiero específicamente a que me remite mucho al trabajo que estamos haciendo Gabriela y yo. La verdad es que encontramos muchos paralelos y pues da muchísimo para poder establecer un buen diálogo, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría hacer dos preguntas. Bueno, primero un comentario. Cuando hablan, bien lo nombran como el arte de ¿cómo le pusieron aquí? Del convencimiento, me recuerda que algo en lo que hemos estado haciendo mucho hincapié, Gabriela y yo, es que la mayoría de las veces el, las expresiones orales fuera de la cotidianidad tienen que ver con establecer relaciones. Pueden ser relaciones entre diferentes grupos sociales, entre humanos y dioses, muchas veces hasta en las historias que parece que no tienen sentido, ¿no? Que empiezan y terminan de la nada y el burro dijo plat y se cayó y se acabó la historia. Y la historia en realidad de lo que está intentando hacer es establecer relaciones entre los actores que aparecen ahí, ¿no? Entonces, por ese lado me gustaría preguntarles si tendrían algún comentario al respecto acerca de las relaciones sociales que se están articulando a través de este convencimiento. Primera pregunta. Segundo, ¿qué pueden, tal vez es muy pronto, pero qué pueden decirnos sobre las implicaciones de este trabajo licitado? Me gusta mucho que ustedes hayan empezado realmente diciéndonos todos los problemas que tuvieron, porque de repente vemos los trabajos y parece que se hicieron solos, ¿no? O que fueron súper fáciles, ¿no? Y es muy bueno, sobre todo, habiendo estudiantes que sepan que el trabajo es así. A veces piensan que llegamos y, oiga, señor indígena, ¿y cómo es el choyatá, ¿no? Pero bueno, ya nos han dicho todos estos problemas. Me parece algo muy honesto que lo digan, pero quisiera saber cuáles son las implicaciones, y ya sea en términos del resultado general, ¿no? Porque es un trabajo que no fue grabado en contexto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y por último, eh, algo que me resulta muy interesante, que ellos les decían, no, todavía no está bien, y ustedes, sí, pero ya está bien, ¿no? Entonces, me pregunto si no estamos partiendo de criterios distintos para saber, para decir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Y en ese sentido, pues me gustaría saber cuál es el criterio de los señores que trabajaron con ustedes para decir que el trabajo estaba bien hecho, ¿no? Muchas gracias, felicidades. Enrique, ¿quieres decir algo antes? Sí, lo que quiero decir, muchas gracias por las preguntas. Lo que quiero decir es que en las grabaciones controladas, solamente aquellas en donde los tatás daban su criterio de aprobación era cuando realmente pensábamos que estaba bien hecho. Ah, ahora, ¿en qué se basan los tatás para decir que una choyatá para un evento X está bien? Yo creo que, si o sea, Leo estará de acuerdo, am, tiene que ver con que todas las diferentes y pequeñas acciones que se hacen en una ceremonia van acompañadas de eh, eh, de un anclaje verbal. O sea, si en la choyatá que hicieron se, se mencionan todas estas acciones. Entonces, si el evento ceremonialmente está completo, es cuando realmente la choyatá que han hecho está bien. No que aquella que han utilizado más o menos recursos floridos para presentar las diferentes acciones, que son otros recursos lingüísticos. Porque lo bueno de nuestros tatás es que es gente que de por sí naturalmente enflorece mucho ah, sus participaciones, vamos a decir. Pero creo que, Leo, estarás de acuerdo con eso, ¿no? Que básicamente ellos aprobaban una cierta grabación siempre que en esa grabación tuvieran conciencia que todos y cada uno de los diferentes subeventos de las ceremonias se habían tratado. Exacto. Sí, ese era el juicio eh, para ambos, o sea, tanto para nosotros como equipo de documentación, pero también para ellos como oradores, ¿no? Y no era en el sentido de lo florido o de lo estético, ¿no? Porque en esa parte, cada tatá tiene su personalidad en el lenguaje, ¿no? Entonces, hay oradores que tienen la capacidad o la habilidad de hacerlo súper florido, o sea, estéticamente, utilizar un discurso estéticamente bonito, ¿no? Y más elevado, por así decirlo, frente a otros que son un poco más simples, ¿no? Pero que cumplen la misma función, ¿no? Entonces en sentido como, en un sentido metafórico, es como que el Tata decide qué tan adornado quiere su discurso. Y ahí no podíamos decidir nosotros, ¿no? Porque ese es como el sello particular para cada uno de ellos. En donde sí se tenía que validar un poco el proceso, ¿no? De que si la grabación era buena, versaba más en la idea de que todos los elementos involucrados en el evento mismo bueno, primero que estuvieran y segundo que estuvieran mencionados en el discurso, porque eso justamente eh, es, es como la línea de evaluación, ¿no? Incluso en los eventos reales, ¿no? Que se puede o sea, puede pasar, ¿no? Que a un tatá se le pase un evento, ¿no? Pues ese es el con el que se le juzga, ¿no? Entonces, con esa misma, digamos, en esa misma idea, nuestros eventos grabados de manera controlada era lo que se juzgaba, ¿no? Porque incluso se nos, por ejemplo, al Tata A se le olvidaba el evento X
Y entonces, pero no lo, o sea, no lo iban a detener porque así es, o sea, en la realidad así es. Si se te olvida o no se te olvida, en la realidad tú tienes que continuar, 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 ¿no? Y entonces nuestras grabaciones seguían esa misma línea, ¿no? Y al finalizar, uno de ellos les decía, es que se le olvidó esto, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Pues entonces tenemos que volver a como a grabarla, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, digamos, el sentido de juicio iba en esa parte, ¿no? Y pues con relación a las implicaciones, pues yo creo que, o sea, sí es cierto que tuvimos problemas y la verdad es que, o sea, nosotros en un principio, quisimos exponerlo, ¿no? Y seguimos en esa idea de exponerlo abiertamente, sobre todo para la parte metodológica, ¿no? Porque me parece que estos temas a veces sí implican trastocar, ¿no? Ya lo decía un poquito al principio, la intimidad, ¿no? De las familias, ¿no? De ciertos núcleos familiares y no siempre se tiene como esta, o sea, sensibilidad, ¿no? De parte de ellos, ¿no? Y tenemos que entenderlo, ¿no? Primero. Y segundo, este, pues me parece también que el arte mismo, o sea, como arte verbal, también yo creo que debería de tener una metodología, ¿no? De documentación, ¿no? Porque de pronto partimos un poco de la idea de, pues, sí es documentación, ¿no? Entonces es como igual, ¿no? De pronto, ¿no? Y me parece que no. Primero, por ejemplo, por ejemplo, o sea, las interacciones, ¿no? ¿Qué tipo necesitamos grabar? Que sean fieles, o sea, no sé, o sea, van un poco más en esa parte. Y lo segundo era perdón, yo creo que lo más importante es el performance, ¿no? O sea, la puesta del escenario completo, ¿no? O sea, porque yo no, o sea, con esto yo me cuestionaría, por ejemplo, si los demás tipos de artes verbales en otras lenguas se pudieran grabar sin ese escenario, ¿no? O sea, yo creo que caerían en el mismo, digamos, como obstáculo en el que caímos, ¿no? Y por eso pensábamos también en un principio que era como interesante quizás hacer como una guía metodológica, ¿no? Para el proceso de documentación de arte verbal, ¿no? Entonces me parece que una de las implicaciones por ahí podría ser primero, ¿no? En la parte académica y pues en relación, ¿no? Como a la parte social. Pues yo creo que a reserva por ahí si Enrique dice otra cosa, pero creemos que la función, ¿no? De sellar el contrato social, eso es realmente como la implicación socialmente más fuerte, ¿no? Porque un evento en donde no existe Choyatá es como que algo está pasando, ¿no? O sea, es como que no sabemos como que por qué lo vas a hacer así, pero no deberías de hacerlo así, ¿no? Entonces, más bien, Choyatá siempre va a legitimizar las relaciones sociales en este tipo de eventos, ¿no? Entonces ya lo mencionaba, por ejemplo, si es por ejemplo, un bautizo, ¿no? Y los compadres, ¿no? El ahijado, exacto, todos forman parte de este proceso, de este evento de Choyatá, sirve para eso, para legitimizar todavía más este contrato social. Si no existe, me parece que, o sea, no es que no exista el compadrazgo, ¿no? Pero como que queda un poco sin sentido para la comunidad, ¿no? Y eso después repercute en el ámbito social en términos como, o sea, no de prestigio total, ¿no? Pero es como que, esa familia no le gusta hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces como que se empieza a relegar, ¿no? Y aunque la familia a veces no tiene el dominio de las lenguas, pero si logra o incluye Choyatá en sus eventos, ¿no? Sigue formando parte, ¿no? De este núcleo social, digamos, bien aceptado. Me parece que esa podría ser un poco como la respuesta. Y muchas gracias, Antonio, Blancar. Leo, ¿alguien más tiene una pregunta? Si no es así, puedo preguntar una pregunta. Bueno, algo muy importante, ¿no? Y relaciono con la investigación sobre
este habla ritual en el Mixteco de Yucuquimi que se conoce como Tumusao, ¿no? Tiene muchas cosas y también a lo mejor ahí, ¿no? El arte de la negociación también, ¿no? De pedir disculpas, de a lo mejor de la negociación, llegar a hacer un acto formal a través de la ley, del habla ceremonial. Y no sé ahí si han encontrado ustedes como ciertos marcos de inicio que diga, aquí empieza el Choatá o con esta frase o con este performance empieza el Choatá y aquí con esta frase o con este performance termina el Choatá. Y sí, sí, sí los hemos encontrado. Am, Me parece que incluso nos ayudan como a todavía a confirmar la propuesta de estructura, ¿no? O sea, en eventos, ¿no? Entonces, hay fórmulas como de apertura que dan pie justamente al inicio de Choyatá, pero también hay fórmulas de cierre, ¿no? Donde esta fórmula de cierre puede estar asociada a inicio de otro evento o otra etapa principal, o bien a digamos, a la sesión de la participación del otro orador, ¿no? Entonces, el otro orador suele retomar esta fórmula porque es como ahora le toca como que es tomar la palabra, ¿no? Y comienza con esta fórmula y cuando va a finalizar también utiliza otra fórmula de cierre que de nuevo, ¿no? Vuelve a ser como a la inversa, ¿no? Estas fórmulas, digamos, son, digamos, como en un sentido informativo son generales, pero en un sentido estético, cada orador tiene esta capacidad o tiene el sello de utilizar a su manera estas formas, ¿no? Y uno de los comentarios que justamente nos decían los oradores es que como que cada orador tiene su fórmula de inicio y su fórmula de cierre, y entre ellos consideran como que cuál es mejor sobre cuál, ¿no? Y entonces eso es lo que vuelve enriquecedor todo, ¿no? Porque en un contexto como en un contexto real, ¿no? Natural, puedes escuchar todas las fórmulas dichas al mismo tiempo, ¿no? Y es por eso que uno no puede tener un juicio de él está haciendo mejor Choyatá que él, ¿no? O sea, porque no, sino que cada quien está poniendo como su sello particular, ¿no? Y pues yo creo que esa es un poco la respuesta, que sí hay fórmulas de inicio y de cierre para etapas y también como para cambios de turnos. Sí, muchas gracias, Leo. Bueno, para ir cerrando, si no hay otra pregunta, pues agradecemos mucho la participación de... Yo no sé si ustedes quieran que veamos un minuto de una grabación controlada para que vean la rapidez del habla y de qué se trata. Yo envío solicitud para compartir, pero Ah, no sí, sé sí, si Puede, sí, adelante. si quieres la puedo perfecto. poner también. Mira, Este, es que la tengo ya. ok, vale. La tengo ya. Es una... am, es para que no la estés buscando, Leo, porque Ok. tenemos tantísimos archivos. No, ya sé. Listo, pues. No sé si ven. Sí, Sí, Sí. esta es una grabación que, como ven por el nombre del archivo, se hizo en el 24, el año 24, en febrero, el 3 de febrero, o sea, el día siguiente a la Candelaria. Eh, pone vara y M. Vara quiere decir es el cambio se refiere al cambio de mayordomía, es el que se hace entrega simbólica eh, del objeto sacro que caracteriza a M, que son los mayordomos, y es un tipo de ceremonia especial dentro de todo el ciclo de ceremonias del cambio de mayordomías. Y aquí tenemos a Aureliano Martínez, que va a ser el Choyatá, o sea, va a hacer el Choyatá representando a la familia
del mayordomo entrante, o sea, el que va a tomar el cargo, está en la casa. Y aquí tenemos al mayordomo entrante, que es Leo, y vamos a ver entrar al Tata, que es Armando Salazar, acompañado, creo, de Fernando Martínez, que va a ser como el mayordomo que deja el cargo. Entonces, primero van a escuchar ustedes cómo desde la entrada están haciendo la solicitud de permiso para entrar, cómo se les da esa solicitud, o sea, se les da ese permiso, perdón, y cómo empieza la interacción. Y aunque no entiendan Matlatzinca, más o menos van a ver por dónde va la cosa. Y lo que quiero que se fijen, creo, es en la interacción entre los dos tatas, mientras que hablan. Vamos a ver. ¿Sí oyen? ¿Sí se oye bien? ¿No, no se No, oye nada? no. Ah, Eh, ¿cómo le este, hago? ¿Cómo le necesitas hago ir para a donde dice compartir? compartir avanzados y ahí lo cargas en una subsección que se llama video. Pues lo dejo de compartir Ajá. y lo comparto en... Eh, A lo mejor sí, a lo mejor si lo haces tú va rápido. Uy, ahora no veo nada. Un momentito. sí, en compartir ves que te aparece pantalla, documentos y avanzado. Le das en avanzado Sí. y ahí dice archivo de video. Y ahora ya está. A Pero ver, ¿qué? Compartir sonido. Compartir. Y video. ahora tengo que buscarlo. Sí. Ay, entonces es igual que tú. Ok, Ah, pongo el mío entonces. ponlo tú. Yo creo que tú vas a hacerlo mucho más rápido. Vale, Leo es pues ahí. mejor technician que yo. Mira a ver si encuentras el 240203. O este es Ok, voy a otro. poner uno que editamos Ah, en perfecto. subtítulos. Vale, Genial. Ah, ahí está, ¿verdad? perfecto. ¿Ya lo ¿Este ven? qué es? ¿Qué es, Leo? Para que sepan que están viendo. Em, este es de... Ay, perdón, perdón. Qué bonito. Bueno, vale. Lo pongo, ¿vale? Vale. Paremo tu mun Dios ni ka ko ta ta la na bheta Tata vejata chetani ke ta ni piman ta speech khar ko ta ni sinan to rat tu jagati vejata chetani kota te mene sinan ke torra ta ki pata ni le si tu mun Dios si tu jagati chetani ta tata ta pishka ke ta chetani bachche bu shakhar ho tani ta pishka ke ta ke bheta tu bu shakhar tu te so ko ke che chori piman ta ta tum no venu ko win chu chu me ta no ri no ni saluta ti mun ke to so ko ke che chori piman me ta ke khama Dios si vejata cuenche te puenche javani wan dios tamuk ante gach o tu kandu khasna siempre te gap mani khane nit ni wan yuchum vejata och hakati me gitan so khavi cuenche rit por San José Santísima Cruz pudio concho jum vejata och que vejata mu tandu he ari dios tamuk ante gach ogi chena chori pimani yuchum vejata uma khati foturo no me gitan so ke ta ke Solo es un minutito para la ejemplificación. Y este ejemplifica el cambio de fiscal. Oh, sí, se nota toda la estructura del paralelismo, ¿verdad? Todo lo que es el cambio de lo que decían, la velocidad en que se ejecuta y creo que también el juego como el volumen de voz, bastante información, Enrique, leo sobre esta temática, ¿no? Está genial.
Y es un ejemplo, bueno, el que acabamos de mostrar es del cambio de fiscal. Por eso tenía ahí una vara como con una pequeña cruz. Bueno, ya han visto un poquitito. Un ciclo de Choyatá más o menos son como unas 5 horas. Ah, si lo, con una buena Choyatá en la que los tatás realmente salen convencidos de que, de que han dicho todo lo que tenían que decir, de la manera en como lo mejor lo han dicho, es más o menos 5 horas, 5 o 6 horas. En total, con todas las ceremonias, evidentemente. Y casi todos los diálogos tienen una gran parte de memorización, otra de improvisación, de acuerdo a la ceremonia que se trate y lo que esté pasando en la realidad, porque a veces tienen que dar salida y solución a algún problema que surge improvisadamente, pero es más o menos así. Ahora, sí, ahora, y han visto más o menos que el- la razón de hablar, o sea, el ratio, es, lo consideramos como como si hablaran el doble del rápido que en lenguaje normal. Como cuando uno reza el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Pues una cosa parecida. Sí. Oh, pues muchas gracias, Enrique. Leo, Lucero, adelante. Bueno, no sé si hay tiempo todavía, pero no me quería quedar con la pregunta después de ver todo la explicación y también aprovechar que tú también eres el moderador. Ujú. Siempre, pues me he cuestionado por qué le llaman arte verbal, cuando lo que nos muestran en sus videos muestra la relevancia, sí de lo verbal, pero de lo verbal contextualizado, o sea, la relevancia del performance, de los posicionamientos de los cuerpos, la configuración de los objetos, o sea, todo esto que hay alrededor y que justamente lo ejemplificaba claramente o sea, que cuando trataron en estas pruebas controladas, las primeras cuestiones que salían es que no estaba bien, o sea, como que les hacía falta algo y tuvieron que colocar todos los instrumentos, o sea, recrear todo, y justamente eso es lo que dice que la parte verbal por sí misma no es, o sea, no, o sea, sí, Suficiente. yo sé que le dan mucha relevancia a lo verbal, pero ¿por qué llamarle solo arte verbal y reducirlo a lo verbal cuando lo que ustedes muestran es que no, así como Tal es vez tiene importante que lo ser verbal, es verbal. mucho también muy importante la otra parte, la configuración contextual, la posición de los cuerpos. O sea, veía que cuando van entrando los señores, o sea, que entró el principal, después el otro señor, o sea, y en lugar en que se fueron, no se quedaron en el lugar como fueron llegando, sino en qué momento se levantan, en qué, o sea, como todas esas, y que forman parte de los marcos de apertura y de cierre y de transiciones entre los marcos. Entonces, ¿por qué reducir a arte verbal, que yo sé que ustedes lo tienen contemplado, pero repensar ese término, arte verbal, porque lo que muestran justamente es que no solo es lo verbal y con la misma relevancia de lo verbal es todo lo otro, ¿no? Ujú, ujú. Una pregunta interesante. La respuesta es muy clara, porque somos lingüistas. Ujú, No, ujú, o sea, lo que dijo Leo yo creo que era relevante, o sea, ujú. el- una perspectiva antropológica sobre este tipo de discurso, si no se sabe lo que están diciendo, y cómo lo están diciendo, es básicamente parcial, y es lo que faltaba en los estudios antropológicos sobre cambio de cargo en la comunidad. Ujú, ah, Introducían la existencia del Choyatá, ¿no? Mm, Ah, pero no podían ahondar más
más allá de lo que era, sino simplemente el hecho de que estaban hablando los tatás entre sí. Podían describir que estaban, cómo se estaban relacionando, pero no sabían qué se estaba diciendo. Entonces, yo creo que la respuesta es bueno porque nos concentramos más, nos interesa ahora saber qué es lo que se está diciendo. Ah, y porque, bueno, nosotros no le llamamos arte verbal, le llamamos choyatá solo. Luego ya todo lo demás queda. Leo, Sí, no no, sé no qué era quieras una decir. crítica, más bien sí No, entiendo no, la complejidad, Lucero, no, al pero más bien revés. era como el marco teórico que han utilizado, Claro. o sea, en general se ha utilizado para este tipo de estudios que se enmarcan como en el arte verbal, ¿no? Desde Sí, Emiliana y bueno, Tavo y todos enmarcados en esta teoría del arte verbal. O sea, es más bien más en general, por eso dije, sí. aprovecho también que está Tavo como moderador, más que no era como un caso específico, sino más bien como reflexionar sobre todo este marco teórico de que se ha utilizado para la descripción de este tipo de eventos, ¿no? Sí, sí, pues solo a sumar un poco, me parece que es una buena reflexión, ¿no? En un sentido amplio. Y justamente también nosotros nos preguntábamos, ¿no? O sea, en algún momento hacíamos la reflexión misma, ¿no? Si o sea, sabemos que, o sea, que si el discurso mismo que mostrábamos ahora, era un subtipo, ¿no? Como de las posibles, de los posibles discursos enmarcados en el arte verbal, porque también ahí hay un problema, o sea, después cómo conceptualizamos el arte verbal en un sentido tan diverso, ¿no? Y yo creo que no todos, o sea, como que, o sea, no todos tendrían las mismas propiedades o las mismas características, ¿no? Y yo creo que, o sea, que justamente, ¿no? Desde esta perspectiva lingüística, ¿no? Pues podemos empezar como, pues a replantear, ¿no? Un poco el concepto mismo, pero pues por ahora teníamos que encauzarlo, ¿no? En algún sentido teórico y pues por ahí lo pusimos, ¿no? Pero en efecto, o sea, yo creo que algo que distingue, o sea, el uso de arte verbal en Matlatzinca es más el uso del concepto choyatá, ¿no? Eso es como hacer choyatá, el choyatá del Matlatzinca, ¿no? O sea, más que conceptualizado como el arte verbal. Sí, muchas gracias, Leo, Enrique, Lucero, por la pregunta. Es un tema súper interesante, ¿no? Y a lo mejor como aportar un poco sobre estas formas, nuevas formas, ¿no? De la antropología lingüística, de estudiar el lenguaje. Y hay algo que creo que como estudiosos, ¿no? De la lengua, de la antropología, eh, se ha quedado corto, que es el estudio de las expresiones que podemos llamar como diferentes, ¿no? Dentro de la comunidad, que la misma comunidad puede catalogar como algo elegante, algo artístico, ¿no? Y que si lo encajamos en otras estructuras, pues no conlleva. Y justamente creo que el concepto de arte verbal viene a abrir este nuevo sistema de estudio, ¿no? Con esta visión de la antropología lingüística y desde cómo se organiza, se estructura, juegan estas sociedades, ¿no? Estas culturas con la lengua, ¿no? En Yucuquini, por ejemplo, y en varias culturas mezatecas sobre el arte del chiflido, ¿no? En la parte de cómo arrullar a un bebé, por ejemplo, del discurso ritual y pues poder también abrir este camino del estudio. Y bueno, creo que partiendo de esa parte, podemos dar esta definición de lo que es el arte verbal, ¿no? Pero falta hacer mucha teoría, creo que eso también es algo muy importante.